amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Gran torneo de ajedrez, Londres 1883. Johannes Zukertort. El mayor éxito en torneo de Johannes Zukertort permaneció indisolublemente ligado a uno de los mayores misterios de su carrera. La victoria en el torneo de Londres de 1883 fue fácilmente el mayor éxito en la carrera de Zukertort, polaco, 1842 a 1888. En un maratón que contó con casi todos los principales jugadores de la época, terminó 3 puntos por delante de Stein, de Austria, el hombre que sería demasiado fuerte para él 3 años después en el Campeonato Mundial Oficial. La arrolladora victoria de Zukertort en Londres fue más increíble, dado el hecho de que perdió sus últimos 3 encuentros. ¿Por qué? Puro agotamiento, enfermedad. Willy Hendrix estudió los juegos y se le ocurrió una explicación alternativa notable. Johannes Zukertort en el torneo de Londres 1883 tuvo un verdadero espléndido resultado. En un evento de élite de doble ronda con 14 participantes, anotó 22 de 26, terminando 3 puntos completos por delante del subcampeón William Stein. De hecho, este logro finalmente condujo al primer partido oficial para el Campeonato del Mundo. Para el Campeonato del Mundo 3 años después entre los mismos protagonistas. El resultado en Londres había sacudido la posición de Stein como número 1 indiscutible, y muchos en ese momento vieron a Zukertort como el mejor jugador que merecía el título de campeón del mundo. Eso tomó casi 3 años para que ese partido, jugado en 3 ciudades de los Estados Unidos, se produjera, y ese retraso no favoreció a Zukertort, cuya salud era frágil. Stein probablemente era el jugador más fuerte de todos modos, pero el colapso total de Zukertort en la segunda mitad del match sin duda se debió a su mala salud. Murió 2 años más tarde, cuando aún tenía 46 años. Trágicamente, Zukertort perdió los últimos 3 juegos en este torneo de Londres 1883, que proyectan una seria sombra sobre su victoria. 2 de sus últimos oponentes eran dioses menores que terminaron en la parte inferior de la tabla, y en los últimos 3 juegos él había tenido buenas posiciones para ganar. Se han propuesto varias explicaciones para lo que se conoce como el desglose de Zukertort. Sus problemas de salud jugaron un papel, posiblemente en combinación con los esfuerzos de un torneo que duró casi 2 meses, o con el medicamento que estaba tomando. ¿O fue el alivio que sintió cuando estuvo claro que ya no podía ser atrapado por sus adversarios, lo que socavó su fuerza? Jimmy Adams escribe en Johannes Zukertort
artista del tablero de ajedrez, publicado en New in Chess 2014, que se conocía que Zukertort no solo participó del veneno virulento para superar su dolor, sino que era también aficionado al opio. Los dos no tenían por qué haber sido cosas diferentes. En una de sus controversias, Steinitz aludió a las corrientes de aire para dormir. Zukertort mencionando una dosis de Laudanum, una droga a base de opio. En Londres, en esos días, el opio no era una droga desconocida e incluso Sherlock Holmes fue una vez visto en la casa del opio. Además, durante el partido por el campeonato mundial, 3 años después, Zukertort le dijo a un reportero que había sufrido de insomnio en el torneo de Londres. Había tomado acónito reforzado, llegó tan lejos que podía permitirse el lujo de perder los 3 juegos restantes. Paró el acónito, se derrumbó y perdió esos juegos, pero ganó el torneo. El acónito es, de hecho, una sustancia bastante tóxica que, como el láudano, se utiliza como analgésico y somnífero. Todos estos factores, fatiga, relajación temprana, problemas de salud y el veneno medicina, probablemente algún producto a base de opio, podría haber jugado un papel, pero si echas un vistazo al torneo completo de Zukertort, creo que una explicación alternativa se presentará sola. Muchos expertos no consideran a Zukertort como campeón del mundo. En realidad fue él mismo quien se autoproclamó campeón del mundo por ganar este torneo. En esa época realmente no existían campeones del mundo reales. Se llegaba a esa conclusión al ver el dominio de determinado jugador, pero no era nada oficial ni demostrado. Este torneo tuvo un nombre curioso, Torneo Visayanagaram, ya que el Marajá de la región de Visayanagaram contribuyó a la bolsa de premio de 1.100 libras, cantidad muy alta para la época, con una importante suma de dinero. El formato fue curioso, no se tenía en cuenta las partidas finalizadas en tabla, y cuando esto ocurría se repetía la partida. Solo si había 3 tablas seguidas se consideraba el resultado como empate, con la intención de no aumentar la duración del torneo hasta lo insoportable. A continuación, la tabla final de posiciones. Mostramos aquí la clasificación final del torneo de Londres de 1883. Usted puede tranquilamente detener el vídeo y comprobar todos los resultados, partidas dobles entre cada uno de ellos, sin apuntarse los empates. Un torneo realmente muy duro y de larga duración. Muestro un video a continuación con fragmentos de partidas de este torneo donde se observan errores de Zukertort, sobre todo las 3 partidas que él perdió. Espero que lo disfruten. Continuamos con el final desastroso de Zukertort en Londres 1883. Muestro un fragmento de los últimos 3 juegos de Zukertort en las que perdió de forma consecutiva. Alexander Selman perdió una pieza en la apertura, pero inesperadamente obtuvo tanta compensación a cambio que Zukertort pronto calculó mal en las complicaciones. Después de eso, Selman, uno de los de la cola en el torneo, no cometió más errores y terminó el juego con una pequeña combinación.
que comenzó con torre por G7, torre por G7, dama F8 jaque, torre G8, dama F6 jaque, torre G7 y torre D7. No existiendo defensa contra el mate, el negro abandonó. Pasemos a otra partida. Hasta su partida contra Zukertort, Jane Mortimer solo había anotado un punto en 24 juegos contra Skip Worth, quien se retiró del torneo una ronda más tarde por consejo del médico, dando a casi todos los participantes un punto gratis en la segunda mitad. Mortimer, nacido en Estados Unidos, tuvo una vida turbulenta y multifacética. Él era un diplomático, periodista, dramaturgo y dueño de un periódico, e incluso fue encarcelado por un artículo difamatorio que escribió. Durante algún tiempo, Staney tuvo una columna de ajedrez en este periódico. Era un jugador de ajedrez entusiasta, pero en realidad demasiado ligero para esta empresa tan dura, para este torneo tan fuerte. Mortimer se metió en el siguiente lío de un Gambito Evans y parecía en su camino a otra derrota. Zukertort jugó en este momento torre por D7. Sin embargo, fue con este movimiento a la gloria y sacrificó esta torre. Las blancas pueden ganar de muchas maneras, pero la más simple era desplegar su última fuerza inactiva con el desplazamiento de la torre de F a D1. Por ejemplo, aquí las negras tendrían dos continuaciones como las mejores. Una, alfil C6. Aquí, si lo desea, detenga el vídeo y analice cómo ganaría el blanco. La otra respuesta sería torre de B a D8, defendiendo el peón de D7, pero a ello sigue dama H3 con un ataque devastador. Después de la jugada alfil C6, usted seguramente encontró la combinación que sigue: torre por D7 jaque, alfil por D7 y caballo D5 jaque doble, ganando fácilmente. Pero en la partida, después de torre por D7 jaque, siguió rey por D7. Con su sacrificio, Zukertort pensó que tendría una compensación, pero más tarde incluso dejó pasar la mejor continuación y posteriormente regaló hasta las tablas. Él probablemente pensó que ganaría inmediatamente después de la jugada dama F7 jaque, que es un movimiento dudoso. Sin embargo, mantenía mejores posibilidades llevando su torre a D1 con jaque y un poco mejor su posición. Esta era una mejor continuación que lo deja con alguna ventaja. Pero después de dama F7 jaque, siguió rey C8 y E6. Zukertort pensó que con este avance garantizaba la victoria. Está amenazando mate en D7, pero se le escapó seguramente el movimiento alfil A6, con lo cual el negro obtiene una clara ventaja. En el resto del juego, Mortimer se superó a sí mismo y finalmente trajo el punto a casa. Según se informa, Zukertort estaba tan indignado por perder ante Jane Mortimer que volcó el tablero y arrojó las piezas al suelo. Siguió el encuentro con torre C1, torre D8, E7. Aquí aún la posición está de igualdad. Rey B7, captura a la torre E por D8 igual a dama, torre por D8 y ahora caballo E6. Un grave error que lo deja en desventaja grande. Lo mejor era avanzar el peón
a H3, manteniendo un juego igual. Después de la jugada caballo E6, siguió torre D5 con ventaja ganadora para el negro. El resto de la partida la puede ver en el blog junto con las partidas de Zukertort que les dejo en el blog. Ahora, las blancas no pueden capturar en C7 con su torre porque después de dama por C7 seguiría la siguiente continuación. Vamos a ponerla para que usted lo vea directamente. Como les comentaba, en caso de la jugada torre por C7 jaque, sigue dama por C7, caballo por C7 y torre de 1 mate. Por lo tanto, es victoria de las negras. La partida posteriormente fue perdida por Zukertort. Pasemos a otra partida, la tercera, que perdió Zukertort en forma consecutiva. Como les comentaba, esta fue la tercera derrota seguida de Zukertort en este torneo. Gracias a su peón pasado en B2, las negras tienen la victoria al alcance a pesar del doble ataque blanco con la siguiente jugada, torre E4, que ataca a la dama y al alfil. El negro jugó aquí, conducida por Zukertort, dama D2, un error que cae en desventaja inmediata y deja pasar la continuación ganadora, dama D1 jaque. Las blancas no tienen nada mejor que retirarse con torre E1, puesto que la retirada dama F1 permite la excelente jugada alfil por F2, ganando en el acto. Después de torre E1, seguiría entonces, ahora sí, dama D2. Y las negras han resuelto el problema del ataque doble y su peón extra de B2 eventualmente traerá la decisión a favor del negro. Como se ha sugerido, Zukertort en sus análisis invirtió su segundo movimiento y juega el primero. Quiere decir que a lo mejor en su mente él pensó que dama D2 era la jugada principal en lugar de dama D1 e invirtió los movimientos. En sus notas en el libro del torneo, Zukertort se limita a la observación, una aberración mental, pero no indica exactamente lo que él había omitido. Seguimos con dama D2, a lo que fue respondido con torre por H4, dama C1, jaque, dama F1 y torre D1. En su introducción al libro del torneo, Minchin escribe sobre este encuentro que Zukertort, bajo la extraordinaria alucinación de que ya había duplicado su torre en la columna de la dama, entró en lo que él creía que era una inmediata combinación ganadora. Ese fue el comentario de Minchin que comentó este torneo. Eso debe ser sobre este momento y el próximo movimiento del negro, pero me parece una línea de pensamiento muy improbable. Debe haber usado algunas cosas muy potentes para jugar. Se refiere a lo que habíamos hablado anteriormente de las sustancias narcóticas. Para jugar en este momento torre D1 y al mismo tiempo creer que ya las torres estaban dobladas en la columna D, que existía otra torre en dicha columna. Por cierto, el negro estaba en una posición tan buena que todavía podía haber retrocedido aquí con su dama a G5. Aunque no es menos cierto que después de torre G4, dama por E5, las blancas tienen ventaja aún. Pero aquí tiene, como se observa, una pieza menos, pero con compensación por su peón de B2 para seguir luchando. Esto nos lleva a sospechar que Zukertort continuaba sin problema su combinación,
planeada, la combinación planeada, y que se había perdido exactamente lo que sucedió a continuación, a saber, la defensa de rayos X, que estaba algo escondida. Después de la jugada, torre de 1 siguió claramente dama por D1 y abandonó. Lógicamente, él pensó que existía en su alucinación una torre más en la columna D, pero al no existir, decidió abandonar esta tercera partida consecutiva. Podemos comentar solidez y brillantez. Mirar estos tres fragmentos durante mucho tiempo probablemente no ayudará a responder nuestra pregunta principal sobre el estado de Zukertort. Sin embargo, es esclarecedor reproducir todos los juegos de Zukertort en este torneo, que se los dejo en el blog. La revista británica de ajedrez escribió que el juego de Zukertort en todo momento se caracterizó no solo por su extrema audacia, sino también por su solidez y brillo. Ese era el tenor general de los informes de ese momento, y ha sido repetido muchas veces desde entonces. Proporciona a la historia un bonito contraste: la serie brillante seguido de la ruptura repentina. De hecho, hay algunas gemas, partidas buenas, especialmente su obra maestra contra Joseph Blackburn, pero después de volver a estudiar todos los juegos, uno tiene la sensación de que el hecho de que Zukertort logró anotar 23 de 24 partidas no es menos sorprendente que su resultado 0 de 3 en las últimas partidas. Las partidas de Zukertort, repito, las dejo en el blog, muestran una buena imagen de las hazañas de Zukertort, a veces peligrosas, durante este torneo y del nivel táctico general de la época. Que la disfruten. Espero que este vídeo histórico, pero que tiene matices muy interesantes sobre el ajedrez, la táctica, los errores, etc., les sea de gran utilidad, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowden. Chao.